se iba agachando, pero iba contento. De repente en los pasillos, las enfermeras, los doctores, los familiares de los pacientes que me lograron conocer se hacían a los lados. No tenían una lógica en el entendimiento humano por qué yo iba caminando. Yo cuando iba con esa silla, yo sentía como que Cristo iba al frente de mí, diciendo: hagan paso porque yo sano, hagan paso porque yo liberto, hagan paso porque no hay nada imposible para mí, hagan paso porque yo soy la respuesta, hagan paso porque hay solución, hagan paso porque yo sí levanto. Él es el que sigue trastornando a la ciencia. Él es. Ese es el caso que yo te estoy contando en esta noche, de ex paralítico a un predicador para la gloria de Dios. Tal vez usted puede ver mi gloria, pero no conocía mi historia. Me vengo a este país, los doctores me habían dicho que porque había tenido una sonda incrustada en mi vejiga, en mi pene, nunca podía engendrar, eso me dijeron ellos, pero yo le creí a Dios. El Señor me estaba metiendo a una empresa de fe, llegué a una iglesia, conocí a una joven, nos casamos, hemos procreado 4 hijos, no más. Mis 4 hijos sirven al Señor, una de 28, uno de 27, una de 22, una de 20. A los 20 años de casados, el Señor sanó a mi esposa de otra enfermedad. Se le reventaron 3 venas en el cerebro. Estuvo hospitalizada casi como por 6 meses. Los doctores no daban esperanza. Le hicieron a ella como 4 operaciones. Un día la vamos a traer, ya la trajimos el mes pasado. Y el fin de esta historia con mi esposa fue de que un momento la cabeza se le llenó de agua y estaba teniendo una hemorragia interna después de que la habían operado. Cuando los doctores se la llevaron, la volvieron a abrir. Como 9 horas después, viene el director de los doctores en el Hospital General en Los Ángeles, California. Me dice: señor Guadamuz, lo siento, no la pudimos salvar, tu esposa falleció. Y puedo ver el cuerpo de mi mujer metido en una bolsa cuando ya la llevaban a preparar a la morgue. Yo le pedí unos pocos minutos para hablar con ella. Esto es importante que yo te lo diga. Cuando yo tenía el cuerpo inerte de mi esposa, yo nunca había orado por un muerto, había orado por endemoniados, por enfermos, pero nunca por un muerto, mucho menos por el ser que tanto amo, que era mi mujer, mi esposa. Cuando ella está ahí con 2 algodones en su nariz, un algodón debajo de su labio, yo le empiezo a decir: mi amor, levántate en el nombre de Jesús. Tenía sus manos ella así cruzaditas. Y dale, en el nombre de Jesús, levántate. Nuestro ministerio todavía no empieza. Levántate. En el nombre de Jesús, no te vayas. Y no respondía. Yo estaba llorando.